y firme siempre para seguir combatiendo esta enfermedad. Nos hemos perdido, no sabíamos por dónde ir, teníamos que ir hasta cierta parte, dejar la moto, ir a pie. Hola, soy Mario Grijalva y estoy recorriendo América Latina en moto para romper el silencio sobre la enfermedad de Chagas. Hoy conoceremos a una de las personas que ha dedicado su vida a combatirla, un técnico de vigilancia cuyo trabajo es fundamental para lograr y mantener la interrupción de la transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi en la región de Tupiza. Esta es su historia. Mi nombre es Gerardo Barros Rodríguez, soy nacido en Tupiza, en el Hospital Eduardo Villa. Más bien decirle que donde es el programa Chagas, ¿no es cierto?, ahí era la maternidad. Entonces yo nací en el programa Chagas, ahí era la maternidad anteriormente. Y empecé a trabajar el 2006 en el programa Chagas. Y mi cargo es, ahorita soy responsable del distrito 5 y 6. Son 6 distritos rurales y somos 3 técnicos de campo. Y así tú sabes que entraban las viviendas eran más precarias, sí. Había bastante vinchuca aún todavía. Y bueno, ya, pero nosotros hacemos la vigilancia, el control de vigilancia vectorial en todas las comunidades. A veces nos mandaban en motas, antes casi no salíamos en la camioneta, nos mandaban en moto, teníamos que ir. A veces había acceso a las estancias, no había acceso, teníamos que ir hasta cierta parte, dejar la moto, ir a pie, muchas veces horas a pie bajar, o muchas veces nos quedábamos a dormir en las estancias, al otro día bajar. Hoy por hoy hay camino por todas las quebradas a las estancias. De esa manera, entonces nosotros con la movilidad ahora ya nos vamos al área de despensa, llegamos a las estancias. En la Abra de Piedras Blancas, y teníamos que ir caminando hasta la dirección de Cordillera y Cordillera hasta la dirección de Inticancha. Bajar en Ticancha, el Cabral Cancha, y bajar por la quebrada Texisca, a Misque, ¿verdad? Entonces, ¿y cuánto lo hacíamos? La movilidad nos dejaba el lunes y el viernes nos iba a recoger abajo. Fuimos con el GPS a GPSear y resulta que bajamos a Cabral Cancha, subimos y nos hemos perdido, ¿te acuerdas? Nos hemos perdido, no sabíamos por dónde ir. Al final gateando nos tenían que subir un laguerío para llegar de noche al Cabral. Ese es nuestro trabajo y bueno, a veces la sufrimos, a veces la disfrutamos, a veces lo gozamos, de todo un poco. ¿Te acuerdas lo que entramos a Guadalupe Tajmari a fumigar y a evaluar y a fumigar? No, es aventura así muy desesperante. Wow. Bajamos de abajo, subimos y se largó la lluvia y ambos estábamos en la isla. ¿Y ahora qué hacemos? Encendimos un fuego, ya está pasando la lluvia, pasaremos al frente. Las linternas, como si algo hiciera, se han apagado, no sabíamos qué hacer. Ni con pilas nuevas, ¿no? Ni con pilas nuevas, pues. Ya hemos tenido que subir gateando hacia arriba, encontramos una acequia y cada refugio que hacíamos, veíamos, allá está la casa, y llegamos a una iglesia vieja, sin techo. La pared creo que tenía 2,5 de ancho. Ahí encendimos, ahí dormimos y al otro día la casa a 50 metros. Estamos aquí, gracias a Dios, y firmes siempre para seguir combatiendo esta enfermedad, que ya la estamos erradicando de a poco, que es la enfermedad de Chagas. Empezó la situación del tema de las viviendas. Hay mucha gente que ha retornado de la Argentina, especialmente la juventud. Sí, ahí se ha visto el arreglo de las viviendas. Y hoy por hoy, como podemos ver aquí en estos momentos donde me estás entrevistando, tenemos el antes y el después. ¿Verdad? Como tenemos aquí en mi espalda, tenemos un corral que era de pura espina, que era el precario que antes lo hacían los comunarios. Y ahora tenemos un corral mejorado que está ahí al costado, ¿verdad? Y así mejoró todo.
En cuanto a las viviendas, y agradecer también al apoyo de las autoridades, de los PIT, que siempre han apoyado al programa Chagas, con la información, con las denuncias de las comunidades, y nosotros como técnicos de campo estamos prestos a ir a solventar esa situación. El doctor Eric Villena es un gran profesional que siempre está apoyando, e inclusive cuando tuvimos problemas de gasolina, él sacó de sus propios medios para que vayamos a cumplir con las comunidades. Y hay que destacar eso, y aparte que él es uno de los médicos más capacitados de aquí del país de Bolivia. El programa Chagas de Tupiza ha sido el piloto de todo Bolivia, ha sido uno de los primeros programas. Y bueno, como no nos olvidemos que el comportamiento del parásito o de la enfermedad de Chagas a veces es un comportamiento pasivo, donde no lo afecta a la persona, puede jugar, puede corretear, mientras va haciendo cuerpo en su propio cuerpo. Pero una vez que se manifiesta, muchas veces, como tenemos aquí la experiencia de nuestro legendario PIT de aquí de la comunidad, ¿qué hacemos? Llegamos al marcapaso. Es la obligación de nosotros, Fernando, en el área de experiencia, preguntar, usted es paciente chagásico, ¿ha ido a su control? ¿Está yendo? ¿No está yendo? Vaya. Todos tenemos que unirnos al carro. ¿Para qué? Para hacer todo lo posible para que nuestra comunidad o nuestro municipio, que es Tupiza, tengamos menos pacientes chagásicos. En el próximo capítulo conoceremos el trabajo de la Plataforma de Tratamiento de Chagas en Tarija, una de las iniciativas más efectivas para la detección y el cuidado de las personas afectadas por esta enfermedad. Te espero.